Géminis, mis amores de Géminis, bienvenidos una vez más, mis reyes y reinas, a este su canal. Yo como siempre dándoles la más cordial bienvenida. En esta ocasión estaremos haciendo una lectura semanal, tercera semana de mayo, pero quiero que sepas que en el momento en el que entres a ver este video es el momento indicado en el que el universo tiene este mensaje para ti. No te guíes, por favor, no desestimes la lectura porque, por ejemplo, la vengas a ver en 6 meses, en un año, cuando, cuando no sea en esta fecha en la que la subí. Y que por ese motivo pienses que no te va a aplicar. Recuerda, cuando el universo te lleve a esta lectura, es el momento correcto en el que debes recibir este mensaje, porque es la energía que estará entrando a tu vida durante la próxima semana de 7 a 9 días. Millones de bendiciones, millones de gracias a todos mis suscriptores, esas nuevas personitas que van llegando. Gracias por sus comentarios. Gracias, gracias, gracias por estar ahí para mí. Voy a estar mirando la energía que va a estar influenciándote durante esta semana. ¿Cómo le vas a responder tú a esta energía? Algunos mensajes del oráculo, el reto. Y al final no te vayas porque voy a dar un mensaje o un consejo para la situación que estés viviendo con el oráculo de la sabiduría, que es para poder tomar decisiones en nuestra vida. Y claro que sí, estaré usando dos tarot además del 8 Zen. Y algo muy importante, me voy a estar dejando llevar por lo que me digan las cartas más allá de su significado. Por eso he traído también el 8 Zen, ¿vale? Para que me muestre un poco más, me ayude a canalizar un poco mejor, ¿vale? Ahora sí que sí, ¿cuál es la energía? El arcano que va a estar acompañando. ¡Wow! Madre mía, me encanta. Fíjate que es una semana decisiva. Semana de sorpresas, semana de noticias inesperadas, movimientos inesperados, cambios en tu vida. Cambios, pero cambios de 180 grados, que llegan de manera inesperada para que tu vida no vuelva a ser la misma que antes. Cuando me sale la rueda de la fortuna, normalmente yo digo, wow, me alegra saber que una energía así puede estar llegando a la vida de uno. Pero la rueda de la fortuna también tiene ese lado un poquito como, no negativo, pero sí de, ay, cuidado. ¿Por qué? Porque la rueda de la fortuna es como un tren. Tú estás en la estación, te llega la rueda de la fortuna y en ese momento, como llega tan rápido y va a seguir tan rápido y te pilla de sorpresa, pues tú tienes que estar preparado o preparada para montarte en este tren. Puede ser muy positiva, pero también puede ser un poco como llega de sorpresa, pues que te deja en shock. Entonces ese es el lado que hay que tener en cuenta de la rueda de la fortuna. Hay cosas que te van a dejar en shock durante esta semana. ¿Trae cosas maravillosas? Sí, porque es un giro del destino. ¿A tu favor? Sí, siempre y cuando te logres montar en este tren. Porque son cosas que suceden que no necesariamente estés preparado o preparada para ello. Entonces en ese momento puede ser que te pille tanto de sorpresa que no sepas qué hacer. Te invitan a que aproveches este golpe del destino, este golpe de suerte del destino, este giro inesperado del destino que se está moviendo para ti, esta rueda del destino ya de la fortuna,
pero te invitan a que, aunque no estés preparado, en el momento que sea así, te quedes, recibas esa sorpresa en el momento, pero que logres actuar, que logres tomar acción y montarte en este tren. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Te la dejo ahí para que mires tu energía poderosa. Esa energía que va a estar influenciando toda tu semana. Mira, yo siento aquí llamadas inesperadas para trabajo, llamadas inesperadas de personas que ni te imaginabas, eh, trabajos para los que te llaman, sí. Noticias que te pueden estar llegando de, no sé si es que que has estado preparando documentos y te llega una sorpresa, pero es como, a ver, lo estoy viendo como te avisan hoy para que vayas a buscar el documento ya. Es como que no te da tiempo a planificar, pero a la vez tú sabes que esto lo necesitas y es como si hubieras estado esperando tiempo por algo y ahora te llega, pero te llega de una forma que tú dices, bueno, sí, después voy y te van a decir no, tiene que ser ya. O algo te obliga de alguna manera a moverte rápido, porque lo que te va a estar llegando, aunque tú lo desees, en el momento que te llegue, incluso si es una persona que has estado esperando, porque esta persona se decida a hablar contigo, en el momento que te diga, mira, quiero hablar contigo, pero hace falta que estés lista o listo, en 15 minutos que voy a pasar por ti. Y tú dices, pero yo así, sin arreglarme, sin estar preparada para esta conversación, te dicen sí, sin estar preparada para esta conversación. Así es, este es el momento y es importante conversación. Tienes que estar lista como un soldado que siempre está preparado, así, aunque te llegue de sorpresa, ¿vale? Géminis, vamos a ver cómo vas a estar respondiendo tú. Fíjate, tú vas a, en el momento, esto lo siento para el momento del impacto. Tú vas a decir, pero es que esto es real. Esto es real, es como que no te vas a fiar. En el momento que llegue, perdón, en el momento que llegue esto, que se dé este giro, tú vas a decir, no, pero yo no puedo con esto. Esto es demasiado, o no creo que sea tan bueno. No creo que sea realidad algo tan bueno, ¿vale? Y de alguna manera te están invitando a que estés preparado, a que, a que te dejes llevar por la calma, a que recuerdes también todas las cosas que has deseado, todas las cosas que has querido. Si fuera algo que no te pasa ni por la cabeza, que sea algo que no hayas estado pidiendo, te dicen que aunque estés listo para batallar, que aunque estés listo para enfrentarte, mires esto como obra del destino, como parte de algo que ya te mereces vivir. ¿Vale? Vamos a ver qué más tiene que decir, bueno, el oráculo. ¿Cuál es el reto? Ya la lectura nos irá revelando un poco más información. Hasta ahora tu reacción va a ser de, no, esto me ha pillado de sorpresa, no me fío, no creo que algo tan bueno pueda ser realidad. ¿O qué hago? ¿Qué hago? Y es como que vas a entrar en un momento de un poco de preocupación y si pudieras agotarte un poquito al recibir este giro del destino, pero no te preocupes. Tu reto va a ser, sí, los danzantes al sol, actividad jubilosa, celebración de la vida y abundancia. Es
esto que te va a llegar de manera sorpresiva te va a mostrar de alguna manera, ay, qué bonito, que si supieras cómo lo estoy sintiendo. A ver, antes la idea que eres un niño que está recibiendo un paquetito, que en el momento que le entregan el paquetito, dice, bueno, afuera muestran como un juguete, pero el niño dice, no, no puede ser. A lo mejor son libretas para estudiar, o a lo mejor son libros. No me puedo creer que sea ese juguete que yo he estado queriendo. Entonces te dicen que de alguna manera aprendas a celebrar la vida. A veces sentimos que no, por mucho que deseemos tener abundancia, en todos los sentidos de la vida, en alegría, en economía, en amor. Cuando estamos ante la felicidad, ante esa alegría o ante eso que queremos, es como que no lo sabemos gestionar, porque de alguna manera no estamos preparados para ser felices. O no nos creemos que, como hemos vivido tantas cosas negativas, pueda estar llegando a nosotros algo positivo, algo hermoso, algo por lo que celebrar o una abundancia en el aspecto que sea o en general en tu vida. El reto para esta semana va a ser aprender a ser abundante, aprender a celebrar la vida, ¿vale? Bailar con la vida y decir, wow, si esto me ha llegado, pues esto es porque me toca vivirlo. Así con todo, ¿vale? Pero sobre todo con las cosas buenas que el universo te esté trayendo ahora, aunque te lleguen de una manera introspectiva, perdón, que, que te pille de sorpresa, ¿vale? Es como saca la energía de resistencia y acepta lo que se te está dando y más importante aún, disfruta y celébralo, ¿vale? Vamos a mirar ahora un consejo de los ángeles de la ayuda diaria para pasar al tarot. Ya es hora de dejarlo. Igual que el sol sale y se pone todos los días, todo en la vida tiene un principio y un final. Debes saber que después de la tormenta viene la calma, que mañana volverá a salir el sol. Recuerda que un final también implica el principio de algo y que nosotros estamos contigo en esta etapa y a lo largo de toda tu vida. Me dicen que te hagas limpieza energética, que estás como muy cargado energéticamente. No sé si por preocupaciones, tus energías están agotadas, pero también tienes influencia externa de otras personas sobre ti. Hacer limpieza de agua con sal marina o si tienes el mar cerca, esa es espectacular, yo siempre la digo. Vete y busca un poco de agua, un poco como para llenar un balde, un cubito. Y es una limpieza. Si no te diera para tanto, limpia un poco la casa con agua, con sal marina y después le salpicas un poco de esa agua de mar, pero que se impregne la casa con la sal del mar. Y después puedes encender algo que sea más dulce o polvorear un poquito de canela, algo que sea ya también un poquito más dulce para no quedarte solamente con la limpieza, sino para endulzar también tu entorno. Y momento idóneo. Ha llegado el momento oportuno para que actúes de acuerdo con tus deseos. Ahora las puertas están abiertas y las cruzaremos juntos. Concéntrate y no te demores. Dispone de todo lo necesario para lograr
el éxito, es que estoy sintiendo que tu vida va a dar un cambio, pero que esto te va a permitir, una, cumplir tus deseos, un deseo que ya tú has querido realizar y que hasta ahora no lo habías logrado. Pero también se queda algo atrás. Hay algo que se tiene que dejar atrás para que puedas disfrutar. Vamos a ver qué más explica el tarot. Pero hay algo que definitivamente estarás dejando atrás o se te pone ante la oportunidad de dejar algo atrás porque hay algo nuevo que llega. Un momento crucial en tu vida, en un momento oportuno para que se puedan realizar tus deseos. Ahora sí, vamos a ver. Aquí estoy sintiendo una mezcla de alegría, sorpresa, shock, impacto, pero con cierta alegría que no se deja salir, expresarse. Estoy sintiendo aquí varias energías juntas. Vamos a ver ahora tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Está salido. Fíjate, en tus pensamientos, esta fue la que se cayó, en tus pensamientos hay un 10 de bastos. Me resuena mucho con esta carta, agotamiento, muchas cosas encima. Wow, como hay bastos aquí. Mi vida, o tú estás lidiando con una persona del elemento fuego, o bueno, estás en esta energía. A ver, se ha volteado esta. Vale, y esta se había caído. Vale. En la base se queda el 3 de oros. Perfecto. Ya entiendo por dónde va. Mira, en tus pensamientos te noto, una vez tengas que vivir todo este proceso, muy agotado, muy agobiado quizás, por lo es como que pensaras que no vas a poder con todo, que no vas a poder manejarlo todo. En cuanto a tus sentimientos, te veo una lucha interna, porque es como si fuera tu alma diciéndote, sí, esta es tu oportunidad, pero tu mente se resiste y te dice, no, 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 ¿qué va? Esto no. Eh, Ajustalo todo a tu situación. Estoy leyendo simplemente una energía. No me muestran todavía una persona, no me muestran, ya yo estaría haciendo una lectura específicamente para amor, pero es que esto es algo que te va a estar sucediendo, que llega de manera sorpresiva. Lo que más me gusta es que a pesar de la energía que estés viviendo, de los pensamientos y sentimientos encontrados que tengas, que te puedes estar diciendo, no soy capaz, porque es que tengo muchas responsabilidades, o esto se me escapa a mis manos. Mira, lo estoy sintiendo como te hacen una oferta de trabajo para ocupar un cargo, puff, gigantesco, para tus expectativas o para lo que tú has creído. Te dicen, mira, te contrato para que seas gerente, no sé. Y tú dices, wow, qué rico, me encanta, vamos a ser gerente, pero yo daré la talla. Yo podré cumplir con ese trabajo. Es un poco como eso, como una cosa te dice la mente y otra cosa te dice el corazón, ¿vale? Sin embargo, en tus acciones te veo tomando acción. Te veo arriesgándote en lo que sea, en el aspecto que sea, porque aún no me muestran, en el aspecto que sea, esa oportunidad que te ofrecerá el destino, la vas a tomar, te vas a arriesgar, aún sin estar totalmente preparado, según tú, según tu criterio, porque
Cuando el universo te da una oportunidad es porque sabe que tú tienes para llegarle. Quien falla en ese momento eres tú, con los miedos, con las inseguridades, que decimos, ¿seré que podré? ¿O me merezco esta persona? ¿O será que, y será que, y si, easy? Y en esos por qué y en esos easy, a veces dejamos pasar las oportunidades. Este tren te trae una oportunidad. Esta rueda de la fortuna te trae algo maravilloso, que te lo trae ahora de golpe, pero ya te lo había ofrecido en algún momento. Lo que es como que no le habías dado entrada a tu vida. Ahora ya llega de una manera que no le puedes evadir. Y te aventuras, te arriesgas y aceptas esta oportunidad. Maravilloso, porque hay veces que si no nos dan el empujoncito, por temor, por no tener confianza en nosotros mismos, pues nos quedamos ahí y seguimos apegados a algo, ¿vale? Que nos mantiene en una zona protegida de confort, no necesariamente buena, pero nos mantiene a salvo, según nuestro criterio. Vamos a ver ahora, en tus pensamientos, ¿qué representa este 10 de bastos, por favor? Vale, noticias, tiene que ver con esa noticia, tiene que ver con esas comunicaciones. Una más, por favor. Fíjate, mira, lo mismo que estamos hablando. Viene esta noticia, viene esta comunicación, puede tener que ver con aspecto laboral, porque me salen bastos y ahora me salen pentáculos. Puede ser con una oportunidad laboral. Te va a estar llegando una comunicación, una noticia acerca de algo muy positivo y muy bueno que te va a dar la posibilidad de, es cierto, avanzar, pero no te lo vas a tomar a la ligera. Quieres mirar muy bien las cosas. Y en ese quiero mirar bien las cosas, es como si estuvieras diciendo, tratando de esquivarte de esto, de dar una respuesta, hasta que no te sientas lista o listo. Y te dicen, no, es cierto ser prudente, es cierto tener paciencia, pero es que esto, precisamente el pensar tanto las cosas, te detiene. Aquí hay una evolución. Fíjate cómo pasa del paje de pentáculos a la reina de pentáculos. Va subiendo en escalón. Es decir, a pesar de que te quieras evadir, tú tomas por fin una decisión. No te fías del todo, pero tomas una decisión. Vamos por favor con las emociones, los sentimientos. Este 5, no, son muchas. Son muchas, por favor. Clarifíquenme, por favor, qué más tienen que saber. Personitas. Esta se quedó en la parte así encima de, en la carta encima del bultito que se cayó. Aquí sí hay definitivamente, y me siguen saliendo bastos, planes de cómo vas a hacer las cosas. Sí. Y una más, por favor. Esta. Wow. Y en la base se queda la muerte. Es que fíjate, tu alma, ese precisamente es la lucha entre tu mente y tu corazón. Tu mente te dice, espera un poco, vete con cautela, vete con calma. Pero es que tienes que ir evolucionando. ¿Por qué? Porque tienes, aquí en la base la muerte, tienes al 3 de bastos, que me está hablando de planificar,
de ya saber hacia dónde quieres dirigirte y trazar como la estrategia. Es como el seguir avanzando a pesar, pero ya sabiendo que ese es el camino. Pero es que esto no llega de la nada. Viene con la claridad de la justicia y viene con la claridad de la estrella. Es un sueño cumplido que te mereces. Tu alma lo siente, recuerda que es la parte de las emociones. Tu corazón, tu alma, tu intuición también te está diciendo que es un sueño hecho realidad, que te llega por justicia porque ya te toca. Sin embargo, tu mente lo ha querido aplazar. O en ese momento es esa batalla en el momento que recibes. Mira, me están mostrando literalmente tu actitud al recibir esta noticia, tu batallar en ese momento, que tu alma sabe que ya es tu momento de justicia, que te toca, que esto te lo mereces, que es algo que está llegando como cumplimiento de un deseo. Y vamos a ver en las acciones. Vamos a poner esto un poquito para acá. Fíjate, son sueños, ilusiones que hasta ahora no habías podido materializar. Por favor, clarifíquenme. Ya aquí me están hablando de otra cosa. Porque hasta ahora no me habían mostrado con respecto a qué. Pero ahora me muestran algo diferente. Y vuelve a salir el 5 de bastos. Vale, en la base se queda el juicio. Es tu momento. Definitivamente es tu momento. Mira, hasta ahora no me habían mostrado de qué cosa era. Ahora sí me muestran de qué va todo esto. Tiene que ver con una persona que va a estar llegando a ti, te va a estar haciendo un ofrecimiento. Dicen tus guías que en el fondo de tu corazón tú habías anhelado algo como lo que esta persona te está ofreciendo. Para los que esté llegando una oportunidad de trabajo, esta oportunidad de trabajo va a llegar de la mano de una persona con la cual vas, quizás más adelante, quizás no ahora, a conectar profundamente a nivel amoroso. Es una persona que ha llegado a tu vida para cambiar las cosas, pero que llega de manera de ofrecimiento laboral o proyecto. Hay algo, no es que esta persona te vio, tiene un flechazo y ya va de la nada y te lo dice. No, aquí estoy sintiendo muy fuerte que va de la mano de un trabajo. O le vas a conocer en ese nuevo trabajo. Fíjate, me están diciendo que una vez tú aceptes la oportunidad que esa rueda del destino, de la fortuna, está trayendo a tu vida, vas a conocer a una persona con la cual o compartes un hilo rojo del destino. Es una persona que está destinada para ti. Es que son bendiciones que van a estar llegando a ti por aceptar este giro que te está trayendo la rueda de la fortuna. Esto va a permitir que se hagan realidad muchos sueños, muchas cosas por las que tú habías o luchado o que habías anhelado, que creías que estaban muy lejos. Esto te va a permitir entrar en equilibrio. Nuevamente, dos cartas que me hablan de equilibrio, pero también me sigue hablando de que a pesar, mira, fíjate como la diferencia entre estas dos cartas y son la misma. Aquí me muestran todos los chicos implicados en la batalla. Es decir, tú en tus sentimientos estarás ahí batallando. Yo quiero esto, pero me da miedo.
lo que habíamos hablado hasta ahora. Sin embargo, ya en esta carta, ya no te implicas en la lucha interna. Ya estás observando desde fuera sin hacer nada mientras los demás se pelean. ¿Qué me está haciendo sentir esto? Que no importa, es como decir, bueno, que tenga que ser lo que tenga que ser, lo voy a vivir, lo voy a disfrutar, me voy a arriesgar, esa es la energía del loco, a pesar de que todo no me quede totalmente claro, a pesar de que hayan cositas por ahí que todavía me cueste aceptarles, voy a aceptar la oportunidad que el universo me está trayendo. ¿Vale? Viene una comunicación de parte de una persona que va a estar trabajando contigo o una persona que va a llegar a tu vida por cuestiones económicas. Sin embargo, es una persona que comparte contigo una misión de vida, me dicen, o un pacto de vida. Y te vas a estar arriesgando. Súbete a este tren, porque este tren traerá abundancia económica, cumplimiento de sueños y deseos, y también es como que desencadenará una serie de acontecimientos en tu vida que se van a entrelazar, pero que van a llenar de abundancia varias áreas de tu vida. Amor, bienestar personal, emocional y también económico. Para algunos me dicen, independientemente del trabajo, esta persona y tu trabajo no tienen nada que ver. La oportunidad laboral está aparte. Hay un sueño que se hace realidad con respecto a una persona que has estado esperando por mucho, mucho, mucho tiempo, que no creías que podía ser posible que esta persona llegara a tu vida, que esta persona te mirara, que esta persona te, te viera, ¿vale? Y esta persona llega en este momento, en esta semana, y te vas a quedar bastante sorprendido, ¿vale? Veo aquí un encuentro. Veo aquí, es cierto que no veo copas, excepto esta, pero aquí va a haber un encuentro. Lo estoy sintiendo muy fuerte para llamas gemelas. Si tú no tienes llamas gemelas, obvia esta información. Durante esta semana te vas a estar encontrando con tu llama gemela. Vas a estar tú. No sé la energía que tienes, si tienes la energía masculina o la femenina. La energía femenina va a estar. A ver, ambos se dan cuenta, ambas energías se dan cuenta. Pero la energía femenina es la que se hace consciente. Entonces, cuando ustedes se vean, se van a reconocer, pero la energía femenina, la energía predominante, que en este caso yo siento que eres tú, no importa si eres hombre o mujer, porque esto te está saliendo a ti, eres quien vas a conectar con esta información. Eres quien vas a decir, ¿qué me pasa con esta persona? ¿Le acabo de conocer? ¿O le acabo de mirar? Y he conectado con esta persona como si le conociera de toda una vida y ahora la estoy volviendo a ver. Aquí hay conexiones de alma. Puede ser llama gemela también. Me sale la carta de la justicia. Que en la base se haya quedado en juicio también me habla de la misma energía. Te vas a estar encontrando con una persona con la cual compartes una misión de vida o un pacto de vida, un pacto de almas. Fíjate cuántos cambios, cuántas transformaciones van a suceder en esta semana. Vamos a ver ahora un mensaje del oráculo, ¿vale? Mira.
Número 5 es el número importante para ti, el color que estoy sintiendo. A ver, siento dos colores, siento el azul y el morado. Pero también siento un color en esa liga entre el azul y el morado. Alma gemela. En este oráculo no muestra ninguna carta de llama gemela. Así que con esta carta te están diciendo, son almas que una tiene la llave del corazón de la otra. Y viceversa. Son energías que se tienen que unir en esta vida, que tienen que vivir una experiencia, que está siendo guiada esta unión por el reino divino. Y madre mía que te lo manda con la rueda de la fortuna. Como queriendo decir, ya te lo ganaste, ya te ganaste el premio. Recuerda, puede ser un alma o una llama gemela. Número 5, importante para ti. Es hora de liberarte del pasado, porque esta persona que está llegando para ti está siendo mandada literalmente. Es que esto está sucediendo para ti, corazón. Se está haciendo justicia en tu vida. Ya esto te lo merece. Como te dije al principio, a veces nos llegan las cosas que tanto hemos esperado o que tanto hemos añorado, anhelado, y cuando llega decimos, ¿de verdad que esto me está pasando a mí? Es demasiado bueno para ser verdad. Y no nos creemos que en algún momento de nuestra vida nos puede pasar algo maravilloso. O que estamos conociendo a esa persona que está en nuestro destino. Vamos a ver, me dicen dos letras. La X y la P. Me dicen otra más. O dos más. No, salieron tres. Y las voy a tomar porque fue lo que agarró mi mano. Y si ahí está, es porque algo tiene que decirte. Mira. X, P, O, U y B. Me muestran mucho los colores amarillo, rojo y naranja. Y vi mucho fuego en tu lectura. Yo te propongo que también tomes en cuenta el color rojo y el color amarillo también. ¿Vale? Aunque necesariamente no tiene que ser... yo siempre lo digo, no son cosas que tengan que ser imprescindibles, pero sí te hacen vibrar con lo que estás a punto de recibir, incluso en el momento que sea con lo que ya estés recibiendo. ¿Vale? También las letras, como siempre digo, son de importancia porque te dan una pista de la persona que puede estar llegando a ti, pero no es imprescindible. Por lo que si no te resuenan las letras, no pasa nada. Quédate con la información que ha sido para ti. Quédate con el número 5, ¿vale? Tu reto va a ser aceptar y celebrar la abundancia en tu vida. Abundancia en todos los aspectos. Pero muy importante, abundancia en el amor. Mis amores de Géminis, mucho ánimo, mucha fe, confía en Dios aunque no creas totalmente en ti mismo. Confía en que Dios sí está llegando, está trayendo estas bendiciones a tu vida porque Él sabe que tú te lo mereces, mi vida. Porque eres su hijo o su hija amado y te está dando el regalo. Solo tienes que aceptarlo, dejar atrás el pasado y las limitaciones, y es el momento de aceptarlo. Millones de bendiciones, mis amores de Géminis. Espero que les haya gustado esta lectura. Si ha sido así, dame un like para que más personas se puedan beneficiar. Pon tu granito de arena, no imaginas lo importante que es para que también
pues YouTube mueva el video y llegue a más personas y así también ayudas al progreso del canal. Y ahora sí que sí, un abrazo, un beso enorme y espero verte pronto. Chao.